¿Cuántas veces nos hemos alojado en alguna habitación de una casa antigua llena de fotos viejas, imágenes religiosas y muebles antiguos? ¿Cuántas veces nos hemos dormido en estas mismas habitaciones temiendo que nos den un buen susto? Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Estuve viviendo 2 años en Pachuca, Hidalgo, pues me dediqué a estudiar diseño gráfico en una universidad de por allá. Mi papá y mi hermano me apoyaron con los gastos y yo me propuse estudiar. En una ocasión me ayudaron a cambiarme de casa, pues habían conseguido una habitación con una señora que era muy estricta. Mi papá y mi hermano me ayudaron a cambiarme, pero no duré ni 2 semanas, pues la señora me corrió por no lavar los trastes un solo día. Al llegar yo de la escuela, encontré todas mis cosas en la puerta de la casa. Le hablé de la señora y solo me dijo que ya no podía vivir ahí. Así que empecé a ver opciones y recordé que tenía un amigo que vivía en el centro y le pregunté si me podía dar asilo y él me dijo que sí. Me mandó la ubicación de su casa, me la dio, y al llegar a la ubicación pude ver que era una casa muy grande con un estilo muy oscuro y gótico que estaba muy vieja. A lo lejos pude ver que tenía un gran jardín, pero que estaba muy descuidado, y tenía un gran ventanal en la entrada y yo vi por ahí una sombra como que estaba asomándose. Yo pensé que era alguno de sus familiares y continué. Llegué a la puerta y toqué y mi amigo me dijo: hola, pásale. Me dijo: sube tus cosas, te vas a quedar en la segunda habitación de la parte de arriba, del lado izquierdo de la escalera. Empecé a bajar todas mis cosas de mi carro y al entrar a la casa pude ver que la casa estaba muy descuidada, pero tenía todos los muebles tapados con bolsas y sábanas. Pude ver que los muebles eran muy viejos, pues por ahí se escapó un mueble que seguro mi amigo usaba para desayunar. Al llegar a mi cuarto, vi el mismo estilo de muebles muy viejitos, pero me llamó la atención un cuadro de un señor viejito y un librero con muchos libros muy raros. Al final del día terminé de subir todas mis cosas, acomodé lo mejor que pude, cerré metí el carrito, lo dejé ahí cerquita de la casa de mi amigo y nos pusimos a cenar. Y le dije: bueno, ya me voy a dormir. Y entonces estaba yo dormido y como a eso de la 1:30 de la mañana empecé a escuchar sonido como de gente que estaba platicando, bailando y riéndose, como si se tratara de una gran fiesta. Rápidamente desperté y escuché que todos los ruidos venían de la parte de abajo, que era como de la sala. Prendí mi celular y vi la hora, que era la 1:30, y empecé a pensar: tal vez mi amigo no les dijo que yo venía y ya habían hecho una fiesta. Y bueno, pues yo hice mi mejor esfuerzo y me dormí. No le dije nada a mi amigo y me fui a la escuela. En ese momento yo ya estaba trabajando en el Sam's Club de Pachuca, entonces me tocó quedarme otra vez en las tardes a hacer algunas tareas. Y ya llegué de nuevo a la casa con mi amigo y me dijo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? Yo le dije: sí, muy bien, todo bien, muchas gracias. Y le digo: ya me voy a subir porque tengo mucho sueño, y ya ni siquiera fui a cenar. Y en eso de nuevo llegué y vi el cuarto muy viejo con todas las fotos del señor y me acosté. Y todo iba bien, pero como a eso de las 3 de la mañana que empiezo a escuchar
un sonido de una música muy vieja, como de los años 40, que venía de la parte de abajo de la casa. Esta vez yo dije, como que esto no es muy normal, ¿no? Se oía como que era de un radio antiguo. Y pues decidí ver qué era lo que estaba haciendo ruido. Entonces me armé de valor y bajé las escaleras, pero de repente al llegar a la parte de abajo el sonido cesó. Lo que sí pude ver era que había un radio viejo ahí en la sala de la casa. Pues en ese momento no pensé que fuera algo malo, pensé que pues, tal vez lo había dejado prendido mi amigo, había oído un corto o algo y se prendió, y me fui a acostar de nuevo. Ya esa parte, en la siguiente semana, más bien iniciamos la semana y me preguntó mi amigo cómo había dormido, y ya le dije de los dos eventos que yo había escuchado, que parecía que había como una fiesta en la parte de abajo y que escuché una melodía viejita que venía del radio de la sala. Mi amigo no me dijo nada, me dijo no, yo aquí estuve y no escuché nada. ¿Ok? Bien, me fui de nuevo a la escuela, me puse a hacer todas mis tareas y me fui a trabajar al SAMS de nuevo. Al regresar, entonces fui de nuevo a acostarme, pero esta vez sí fui y cené con mi amigo. Estábamos cenando muy a gusto y todo bien, y ya le dije, ya me voy a dormir, espero que ahora no se oiga nada. Me dijo, no creo que pase nada. Y ya me fui, y en eso estaba yo acostado sobre mi cama y sentí que alguien susurró a mis oídos y me dijo, ¿tú quién eres? Y yo rápidamente me levanté. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Quién me está tratando de molestar? No soy una persona que muy fácilmente le dé miedo, ¿vale? Entonces me paré, prendí la luz y busqué y no vi nada. Ya con este tercer evento, fui en la mañana a hablar con mi amigo. Le dije, oye, mira, ya son 3 cosas que me pasan, y esto tú puedes decir que estoy loco o que fue un sueño, pero de plano alguien me susurró al oído. Así que quiero que me digas qué es lo que hay en esta casa o qué pasó en este cuarto. Y ya mi amigo me dijo, bueno, no te quería decir para no asustarte y que no tuvieras pues algunos problemas, ¿no? O que tú mismo pensaras cosas, pero en esta casa yo la recibí, de hecho la recibió mi madre y me dijo que la cuidara, pero esta casa es muy vieja, es una casa que era de mi bisabuelo y más que nada de mi abuelo. Mi abuelo se dedicaba pues tenía algunas fiestas aquí con personas muy importantes. Y lastimosamente pues él falleció. Lo único malo de esto es que él falleció en el cuarto en el que tú te estás quedando, que era su oficina. Entonces probablemente todo lo que estás escuchando fue la energía o el eco de alguna fiesta en que mi abuelo tenía aquí a sus amigos, y tal vez quien te esté ahí dando un poco de lata sea mi propio abuelo y su alma. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo. Ahora les voy a narrar una historia que nos sucedió. Bueno, a mí me han sucedido muchas cosas a través de tantos años que ya llevo de vida, gracias a Dios. He podido vivir algunas experiencias y eso pues yo considero que es bonito porque lo puedo contar. Pues esta historia que les voy a contar es de un rancho donde nosotros vivíamos. Se llamaba Rancho El Pabellón. En ese tiempo no estaba habitado nada, no había nada, ni una casita siquiera.
nada más existía el puro rancho y todo a su alrededor había puro maguey, no había ni una sola casita. Para poder ir al mandado pues teníamos que ir a caballo hasta el pueblo, porque ahí no había nada. Y el rancho pues tenía muchas habitaciones y tenía un patio muy grande empedrado, tenía sus macheros, o sea, era un rancho del tiempo de la Revolución. Digo era porque pues actualmente ya son ruinas totalmente, no le dieron mantenimiento al rancho y se cayó, y además queda uno que otro cuartito en pie, ya son ruinas totalmente. Pero en ese tiempo, en 1957, nosotros vivíamos ahí, en ese rancho, y y estaba muy habitable. Recuerdo que tenía una escalera de piedra que subía por fuera, que subía hacia el techo, y tenía también unos, podría decirse como unas cositas para vigilar. Ahí se metían los ¿cómo se podría decir? Los campesinos que trabajaban ahí en el rancho, en el tiempo de la Revolución, porque ese rancho era del tiempo de la Revolución, se metían ahí y tenían un orificio, eran como unas capillitas que tenía el rancho de cada lado de cada zaguán, para vigilar ahí. Por ahí vigilaban los campesinos si alguien quería robar, o cuando alguien llegaba, o cuando llegaban los soldados para poder disparar por ahí. O sea, pues era un rancho muy antiguo. Y enfrente había un jagüey, una especie de laguna que estaba profunda en ese tiempo, y había bastante agua. De ahí pues nos abastecíamos de agua para los animales, para lavar, o sea, la usábamos para todo. Pero en ese rancho siempre decían, ¿no?, que existían varias cosas, porque pues hubo varios muertos en el tiempo de la Revolución. Yo en ese tiempo tenía como 7 años de edad. Eso sucedió en 1957. No había luz eléctrica. Nos alumbrábamos con lámparas de petróleo que hacíamos y las colgábamos en diferentes partes del patio para poder tener un poco de luz, o en las habitaciones que tenía el rancho pues nos alumbrábamos con velas. Y su cocina pues era una cocina antigua con braseros antiguos. El chiste es de que pues nosotros vivíamos ahí, pero pues siempre nos asustaban. Siempre escuchábamos que algo caía ahí en el jagüey y saltaba el agua muy alta. Y no veíamos nada. Todo eso sucedía como a las 7 o 8 de la noche. Por ahí así me imagino. Porque pues no sabía yo calcular la hora porque estaba yo chica. Y decía mi abuelito, y salíamos todos, ¿no? Y decía mi abuelito, otra vez ya llegó. Yo escuchaba que así decía, y así era con frecuencia como se escuchaba que caía algo muy pesado, muy grande, y saltaba el agua. Una vez que mi abuelito no estaba, o sea, los hombres se habían ido al pueblo, no sé a qué irían. Nos quedamos casi, pues mis hermanas, yo tenía mis 2 hermanas más grandes que yo, otras hermanitas chiquitas, mi mamá, mi tía, o sea, nos quedamos casi puras mujeres. Entonces serían como las 7, 8 de la noche, yo creo, no sé exactamente a qué horas, pero ya estaba oscuro. Cuando oímos que cayó otra vez algo pesado en el agua, pero se volvió a levantar y salió muchísima agua y salió gritando no sé si sería la Llorona o qué sería, pero gritaba horrible y decía, ay, unos lamentos terribles.
pero larguísimos, y se elevó, de ahí del agua salió, y se elevó, y se fue, ya no la vimos, se perdió entre la oscuridad. Pero vimos que se elevó hacia el cielo y se fue gritando con unos lamentos, pero terribles, que decía mi mamá que era la Llorona. Pero yo nunca escuché que dijera, ay, mis hijos, nomás oía que decía, ay, ay, pero unos lamentos terribles, larguísimos, que en la carne se nos puso como de gallina. Yo estaba hasta temblando, tenía mucho escalofrío y mi carne estaba como de gallina. Y ya mi mamá agarró y nos abrazó y ya nos metimos. Y mi tía le dijo, ya ves, si no hubiéramos salido a ver si ya se espantaron las niñas. Pues sí nos espantamos bastante porque pues nunca vimos qué fue, no vimos que un bulto salió de adentro del agua y se elevó, se fue gritando. Pero esa vez fue una de las últimas veces que se escuchó. Ya nunca más volví yo a escuchar que volviera a caer esa cosa en el agua. Pero nunca supimos explicarnos qué fue. No supimos si fue la Llorona o algún animal o algo, pero un animal no vuela tan alto o así tan pesado. Se veía que era algo pesado, pero no le veíamos forma. Y se elevó y se perdió en la oscuridad, ya no supimos qué fue. Y pues esa es la historia. Hasta la fecha no sé explicar qué fue lo que pasó. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo. Mi abuelo tenía el oficio de ser panadero y compró un terreno que fue parte de uno de los conventos de monjas más importantes de la ciudad. El convento se encontraba en la mera capital de Puebla. Mi abuelo y mi abuelita vivían ahí con mi padre y mis tíos. Todo iba bien en un principio. El pan de mi abuelo se vendía muy bien y la familia de mi padre vivía bastante bien. Mi abuela era ama de casa, como la mayoría de las mujeres de esa época, y hacía una comida muy rica, según mi padre. También era muy devota de la religión católica. Al cumplir el 3er año de vivir en el terreno al lado del convento, mi abuelita empezó a visualizar una silueta de una persona caminando a altas horas de la noche en los límites del terreno de mi abuelo, pero siempre que le avisaba a mi abuelo, corría a verla y no lograba verla. Una noche la abuela se armó de valor y fue para confrontarla. Al acercarse se pudo dar cuenta de que no era una persona real, sino que se trataba de un fantasma, del fantasma de una monja. Se acercó a ella y le preguntó qué es lo que ella quería. La monja, al ver que ella podía verla, le empezó a hablar de lo mucho que estaba arrepentida de sus pecados en vida y que necesitaba de su ayuda para ser perdonada. Mi abuela le contó eso al abuelo, pero el abuelo no le creía. Entonces la monja noche a noche se fue acercando más hacia la casa, hasta que una noche ya entró dentro de ella. Le dijo a mi abuela que aún necesitaba de su ayuda, pero que no veía que tuviese la intención de ayudarla. Mi abuela le preguntó entonces cómo puedo ayudarte. El fantasma le dijo: dentro de este terreno donde viven yo guardé muchas monedas de oro y necesito que manden esas monedas al Vaticano. Mi abuela le contó al abuelo del oro, pero el abuelo seguía sin creerlo. Entonces una noche, mientras platicaba la abuela con el fantasma le advirtió que si para el día de mañana no habían hallado y mandado el dinero al Vaticano, empezarían a pasar cosas malas. La siguiente noche estaban platicando en la mesa toda la familia de mis abuelitos y mis tíos, cuando de repente un fuerte viento apagó todas las velas. Entonces la abuela vio entrar por el pórtico de la casa rumbo a su familia al fantasma de la monja. Les dijo: por favor, no les hagas nada a mi familia, y todos se quedaron muy nerviosos. De repente, uno a uno, cada uno de mis tíos fue cayéndose al suelo, como si les hubieran dado un golpe en la cabeza o se hubieran desmayado.
Uno a uno fue cayendo al suelo todos mis tíos y el abuelo, hasta que la abuela se quedó sola. La monja le dijo: quiero que me ayudes a salvarme, ya te dije lo que debes de hacer, pero esta es solo una advertencia. Después de eso el aire frío se quitó y todos volvieron en sí. Mi abuelo ya estaba cansado del problema y de lo que le dijo mi abuela. Le comentó: dile a ese fantasma que te diga dónde está enterrado ese oro para que ya se lo mandemos a quien quiera. Una noche la abuela le comentó a la monja: ok, ya no queremos que nos afectes más, dinos por favor en dónde está ese oro. Y la monja le dijo: sígueme, y se fueron caminando sobre el terreno. Llegaron a una de las orillas, ya cerca de donde está el convento de monjas, y le dijo: aquí está, abajo de aquí, escarben bastante. Bien, la abuela le dijo al abuelo, y el abuelo al siguiente día, después de acabar su jornada con el pan, se dedicó a escarbar exactamente donde le había dicho la monja a la abuela. Empezó a sacar tierra, empezó a sacar piedras, y de repente dio con unos huesos pequeños, huesos de niños. Mi abuelo se negó a seguir excavando en estos huesos. Esa noche la monja le dijo a mi abuela: ya vi que empezaron a escarbar, pero ¿por qué no sacaron el oro de ahí? Mi abuela le dijo: es que encontramos huesos de niños y nos da miedo condenarnos. La monja le dijo: no pasará nada, todo el oro está debajo de todos esos esqueletos de niño. Pero mi abuelito no quiso seguir adelante, pues sentía que iba a condenarse por andar levantando esos huesos. Al otro día mi abuelo se levantó muy temprano para prepararse para generar el pan de ese día, cuando de pronto vio pasar a la monja. Ahora la monja también atormentaba al abuelo, pero ella no hablaba con él, solamente se le atravesaba y lo hacía caerse o pasaba rápidamente al lado de él o enfrente. La familia y los del pueblo decían que el abuelo estaba borracho, pues cada rato se caía cuando estaba cargando los costales de harina, pero el abuelo decía que era esta monja que ya les estaba haciendo todas estas cosas malas. A partir de esa vez, todas las semanas, una vez cada semana, la monja se aparecía en medio de la casa y dormía a todos y dejaba despierta a la abuela. La abuela siempre gritaba por ayuda, pero nadie podía o quería ayudarla. El abuelo, cansado de este problema, platicó con mucha gente sobre la monja y el dinero, y mucha gente intentó sacar el dinero para su propio beneficio. Decían: mandaré 10 monedas al Vaticano, me quedaré con 80 si son 100. Pero la monja siempre los dormía y se les presentaba en sus pesadillas, así que la gente se iba y no volvía. Mi abuelo estuvo pensando mucho tiempo qué debía de hacer, y después de mucho tiempo decidió que la familia debía de irse de ahí. Habló con un conocido que le había ofrecido un terreno por ahí, por el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, y habló con la abuelita y juntos empezaron a platicar. Le dijo: amiga, este problema lo tenemos aquí mismo, no nos dejará en paz. He comprado ya un terreno en Iztapalapa y yo quiero que te vayas ahí con los niños. Mi abuelita le dijo: ¿cómo crees? Pues yo estaré contigo. El abuelo le dijo: no me parece un lugar correcto para que los niños crezcan y tengan desde muy pequeños tantos miedos. Vete para allá y yo intentaré vender lo que me queda ya de pan y vender el terreno y los alcanzaré para que empecemos de nuevo. La abuela no quería, pero tuvo que aceptar, pues también ya estaba muy mal de los nervios por todos estos temas. Bien, entonces mi papá dice que se fueron ya con todas sus cosas rumbo a Iztapalapa y el abuelo se quedó allá.
No duró mucho tiempo el abuelo solo, pues recibíamos noticias de él y que se había caído de nuevo, hasta que un día recibimos la noticia de que se había quedado dormido. Todos en la familia creímos que la monja se lo había llevado y no tenemos manera de saber si es cierto o no. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo. Esta historia ocurrió en 1997. En ese año para mí ocurrieron muchos cambios, pues me casé y junto con mi esposo nos mudamos a casa de mi suegra. Con ella estuvimos 6 meses. Después decidimos mudarnos a Los Héroes Tecámac. Ahí en Los Héroes Tecámac nació mi hijo, mi primer hijo. Y bueno, yo era muy joven, tenía alrededor de 17 años. Y para mí fue pues una época llena de cambios y de nuevas experiencias. Y bueno, de enfrentarme a estar sola y cuidar a mi bebé yo sola, puesto que vivía lejos de la casa de la familia de mi esposo y de mi mamá. Y bueno, yo recuerdo en aquella época que mi esposo tenía que doblar horarios y muchas veces le tocaba trabajar de noche. A mí la verdad me daba mucho miedo cuando mi esposo me dejaba sola, pues teníamos a mi bebé recién nacido y la verdad no teníamos casi vecinos, pues en ese tiempo era una zona nueva, estamos hablando de hace como 23 años, y tenía uno que otro vecino que vivía por ahí, pero por lo regular las casas estaban solas. Era un lugar muy solitario. Y bueno, con el paso del tiempo creo que ahorita ya es distinto, pero en aquel entonces era un lugar muy solitario. Y bueno, poco a poco empecé a familiarizarme con mis vecinos y aprendí de alguna manera a convivir con ellos. En una ocasión recuerdo que después de que cenamos mi esposo y yo, se despidió de mí. Eran alrededor de las 8 de la noche porque él tenía que entrar a trabajar en la noche, y me despedí de él y ya se fue. Y como a los 5 minutos tocaron la puerta. Yo pensé que mi esposo había olvidado algo, así que agarré y abrí la puerta. Y al abrir la puerta vi que había un hombre parado con el rostro lleno de sangre, muy lastimado, y también traía una playera y estaba llena de sangre, pero lo vi desorientado. Yo lo vi como una persona normal, pero su vista estaba perdida, y me dijo: ayúdame por favor. Y yo me quedé pues sorprendida al verlo, ¿no? Y le dije: ¿en qué le puedo ayudar? Y ya me contó. Me dijo: me acaban de atropellar. Dice: no me fijé bien si era un camión o un tráiler, pero logré levantarme y caminar. Le dice: lo curioso es que no siento dolor, pero estoy tratando de llegar a mi casa, pero no sé por qué no puedo llegar. Y fue cuando noté, porque tenía la vista perdida, que algo no estaba normal. En ese momento iba pasando una de mis vecinas. A lo lejos me saludó y me dijo: hola, ¿cómo estás? Me saludó también con su mano y yo la volteé a ver, ¿no? Y como no vio al señor que está parado enfrente de mi puerta, y yo también la saludé. Entonces ahí noté que la gente no podía verlo, pero yo lo veía, que estaba ahí parado junto de mí, frente a mí. Y le pregunté, le dije: señor, ¿dice usted que no siente dolor? Y él me dijo: no. Y le dije: mire, lo que pasa es de que, por lo que noto, yo he podido ver gente que ha fallecido y a veces no se dan cuenta de que
de que ya están muertos. Y él se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo? Y le dije, sí, señor, mire, la gente pasa, pero no nota que está usted aquí, la gente no lo puede ver. Quiere decir que usted murió atropellado en ese accidente. El señor pues se molestó mucho y me dijo, no puede ser. Y dice, eso no puede ser. Simplemente quería que me ayudaras pues a llegar a mi casa o ver la manera o hablar por teléfono. Y se molestó mucho el señor y se fue. O sea, pero fue de un momento a otro que lo dejé de ver y cerré la puerta. Después de cerrar la puerta me asusté y lo que hice fue subir con mi bebé a la recámara y darle de cenar y acostarnos a dormir. Yo trataba de dormir, pero la verdad es que solamente dormitaba. Del susto no pude dormir bien. Por la mañana llegó mi esposo y ya empezamos a desayunar y me comentó que llegó tarde a su trabajo porque había pasado un accidente. Y me dijo, ¿qué crees? Creo que el vecino que vive en la privada que está junto a nosotros tuvo un accidente. Y bueno, fue un accidente bastante feo. Al parecer lo atropelló un tráiler. Y bueno, el caso es de que estuve 1 hora en el tráfico y llegué tarde al trabajo. La verdad, cuando me dijo eso mi esposo, me quedé pensando si había sido el espíritu que yo vi, el espíritu de nuestro vecino. Y bueno, el caso fue que pues yo recuerdo que esa semana realizaron rosarios y cuando fue el novenario me invitaron y fui al novenario y ahí vi la fotografía de mi vecino. Entonces noté que sí, que efectivamente el espíritu que yo vi era mi vecino. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo. Mi familia siempre vivió en Valle de Santiago, un pueblito que se encuentra en Guanajuato. Mis papás vivieron ahí su juventud, pero una vez que se casaron, compraron una casa muy cerca del centro del pueblo. La casa ya tenía un terreno bardeado y un par de cuartitos de adobe. Mi padre trabajaba como chofer de un camión de pasajeros y casi no lo veíamos, pues su trabajo era irse muy temprano y llegar muy tarde. Cuando llegaba a descansar, nos íbamos a pasear a alguna de las 7 luminarias, casi siempre sin pagar nada, pues sus amigos del trabajo nos llevaban a toda la familia gratis. Mi hermano y yo dormíamos en el primer cuartito original de la casa, ese que estaba justo a la izquierda de la entrada, y casi siempre nos dormíamos jugando y platicando hasta muy tarde. Muchas veces el pobre de mi padre venía en la madrugada a regañarnos para que lo dejáramos por favor dormir en las poquitas horas que él podía dormir. Todo iba muy bien, mi padre iba y venía en su trabajo, manejaba su camión, hasta que un día, regresando en la noche, volvió todo agitado. Esa vez no sé por qué, nosotros estábamos despiertos, seguramente estábamos jugando y platicando como siempre. Y le dijo a mi mamá que vio algo en la carretera que lo dejó muy nervioso. Le dijimos que nos contara, pero no nos quiso contar más y se fue a dormir sin siquiera cenar. Eso nos dejó pensando mucho, pero decidimos no decir nada. Como si una broma del destino se tratara, en esa misma semana a mi padre lo corrieron de su trabajo en los camiones. A unos días siguientes a mi padre le preguntamos qué había pasado aquella noche y él nos comentó que ya venía de regreso, había pasado a dejar a la gente a la central de camionera y se preparaba para venir a descansar. Se subió al camión
y empezó a manejarlo rumbo a la casa. Nosotros vivimos no tan lejos de la central camionera, pero hay que pasar algunas calles. Se subió al camión y empezó a manejar y miró por el retrovisor y alcanzó a ver que había un joven aún recostado en la parte de atrás del camión. Le dijo: oiga, joven, yo ya voy para mi casa. Usted se tenía que haber bajado en la central camionera. Por favor, se tiene que bajar ya. Mi papá vio por el retrovisor que el joven lo miró y el joven le dijo: yo también voy para allá. Quiero recuperar mi dinero que enterré. Mi padre se exaltó mucho y se puso a orillar el camión para bajar al joven. Cuando ya el auto se detuvo y estaba totalmente orillado en el autobús, se pasó para la parte de atrás, pero ya no había nadie en el asiento que él vio ocupado unos momentos antes. Aquello que pasó le puso los pelos de punta y empezó a buscar por todos lados. Incluso él tenía la puerta cerrada, pero pensó que el mismo sueño le hizo ver esas cosas. Aún así, se quedó con unas ideas de que eso no había sido solo un sueño. Y bien, eso nos contó mi padre y nosotros pues le creímos. Al iniciar el fin de semana, mi hermano y yo seguíamos platicando y jugando en altas horas de la noche. Y de repente escuchamos que alguien nos tocó la puerta de nuestro cuarto de una manera muy insistente. Pensamos que era nuestro propio padre, que de seguro se había quedado acostumbrado a regañarnos. Así que de una apagamos la luz, nos callamos, cerramos los ojos y nos fuimos a dormir sin ninguna palabra. Al otro día, de nuevo mi hermano y yo estábamos platicando en la noche, cuando de nuevo nos tocaron la puerta muy fuerte. Pero esta vez algo sentí y pregunté quién era, pero no recibí respuesta alguna. Mi hermano y yo nos armamos de valor y abrimos la puerta y vimos que no había nadie enfrente de ella. Creímos que mis padres nos habían jugado una broma, así que nos fuimos a dormir un poco enojados. Al otro día le dije a mis padres por qué nos hacían bromas en la noche, que de todos modos a ninguno de los dos nos iba a dar miedo, y mis papás se nos quedaron viendo como diciendo: ¿qué? Nosotros estábamos completamente dormidos, no hemos hecho nada. Entonces el miedo me empezó a recorrer por mi cuerpo, y esa noche le dije a mis papás que fueran a dormirse con nosotros para agarrar a la persona que nos estaba tocando la puerta. Mi papá y mi mamá fueron a recostarse con nosotros la siguiente noche y ya estábamos dormidos cuando de repente escuchamos que nos tocaron la puerta muy fuerte de nuevo. Mi papá se paró enojado y empezó a decir muchas groserías y abrió la puerta. De nuevo no había nada enfrente de la puerta. Salió corriendo a la calle, pero todo estaba muy solo. Desde esa noche, todas las noches nos tocaban en la puerta y solo se calmaban si nosotros les gritábamos groserías desde la atrás. Salíamos y no encontrábamos nada. De repente mi papá recordó aquella cosa que le pasó cuando todavía trabajaba en los autobuses y lo relacionó y pensó que era un fantasma que quería recuperar su dinero. Fue con su compadre a pedirle herramientas para empezar a excavar el cuartito en el que dormíamos. Todos estuvimos ayudándole, algunos con cubetas, él con la pala y el zapapico. Estuvimos durante más de 3 días excavando el piso de nuestro cuarto. Durante todas esas noches aún nos seguían molestando y tocando la puerta con fuerza. Siempre salía mi padre y decía groserías y ya no había nadie. Al finalizar el tercer día y justo cuando ya habíamos perdido la fe de encontrar algo, mi padre escuchó un golpe metálico al meter la pala en el último lugar que había excavado. Al revisar el lugar, encontró un cofre pequeño con varias monedas de oro. Mi papá no podía creer lo que estaba sucediendo ahí mismo, pues apenas hace unos días había perdido su trabajo y le había acontecido aquel evento paranormal. Aún así, mi papá con todas sus ganas gritó y dijo: muchas gracias, no sé quién seas, pero yo necesitaba esta ayuda. Bendito seas y puedes irte a descansar. A partir de ese día no nos volvieron a tocar la puerta más
Y papá se propuso a reconstruir la casa con el dinero que encontró. Y al final de arreglar la casa recuperó su trabajo de chofer y yo me fui a estudiar para ser arquitecto a Morelia, Michoacán. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo.